En esta entrega veremos los 6 principios básicos de composición que si los pones en práctica podrás mejorar notablemente la calidad de tus diseños. El primero de ellos es el principio del equilibrio. En un sentido simbólico, el equilibrio se refiere a la armonía que hay entre los elementos. Existen 3 maneras de equilibrar un diseño: simétricamente, asimétricamente y radialmente. Veamos cada uno con un ejemplo para que entendamos mejor el concepto. La manera de evaluar si un diseño está equilibrado simétricamente, es decir, igual por ambos lados, es dividir el diseño verticalmente con una línea, así como hemos hecho en el ejemplo, y las manzanas, como podemos observar, se da como el efecto de un espejo. Es como que hubiera un espejo de un lado y pues las manzanas se reflejan en el otro. Prácticamente estamos viendo la misma cantidad de manzanas con el mismo tamaño, las mismas características tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Eso es un tipo de composición simétrica. Ahora bien, veamos un par de ejemplos con diseño. Por ejemplo, este que vemos acá, si lo partimos por la mitad nos damos cuenta que eso también, o sea, está prácticamente aplicado como una especie de espejo. Tú míralo de esa manera. Si pones un espejo de un lado, pues se va a reflejar en el otro, ¿no? Entonces es eso. En el caso de ese también, para evaluar un diseño y determinar si está compuesto asimétricamente, es decir, que no es igual de ambos lados, es la misma idea que el anterior. Realizamos la misma división vertical y observamos si tanto el lado izquierdo como el derecho son desiguales. La diferencia en este tipo de composición no es solo ver si ambos lados son desiguales. Existe un concepto importante llamado peso visual y se explica de la siguiente manera. Tomemos esta imagen como ejemplo. Si te das cuenta, pues hay manzanas de diferentes tamaños, ¿sí? No es el mismo ejemplo anterior, solo estamos usando las mismas manzanas, pero hay manzanas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Entonces, en el concepto de peso visual, vamos a utilizar un pequeño gráfico que va a simbolizar una especie de balanza que la vamos a situar justo por abajo del diseño. Tú imagínate que con eso podemos pesar tanto el lado izquierdo como el lado derecho. La pregunta es, ¿qué lado pesa más? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Y ahora? Pues como podemos notar, se siente como que si lo pesáramos de verdad, el lado izquierdo es el que más pesa, porque obviamente tiene más manzanas y unas incluso de mayor tamaño. Entonces la composición se iría hacia nuestra izquierda. ¿Qué pasa si ahora coloco una manzana más grande del lado derecho? Así. Fíjate bien que ahora los pesos visuales parecen estar equilibrados. Si de verdad lo pesáramos, yo digo que la balanza se quedaría así como está, recta, ni para un lado ni para el otro. Esa es la base para entender este tipo de composición. Veamos un ejemplo, pero con un diseño. Lo partimos a la mitad y vemos que tiende a irse hacia el lado izquierdo, ¿no? ¿Puedes notarlo? Fíjate bien en todas las flores que tiene en la esquina superior izquierda, pues eso hace un peso visual que hace como que el diseño se caiga un poquito hacia la izquierda, es decir que al diseño le hacen falta ciertos elementos al lado derecho para que la balanza quede recta, ¿me entiendes? Pues algo así es. Lo que se suele hacer es crear un elemento visual al otro lado, pero que tenga sentido dentro del diseño. Algo que compense el peso visual, como este. Ahora sí, está perfectamente equilibrado. Fíjate bien cómo al agregarle la mariposa, ese pequeño texto que dice nuevo sabor, con ese elemento de madera y esa flor, incluso la gente que está al fondo, fíjate bien cómo ahora sí se percibe como que hay un cierto balance, un cierto equilibrio y armonía en esto. Y finalmente, el equilibrio radial es sencillo. Se trata de crear diseños que partan desde el centro hacia afuera, en forma de ondas. Aquí no hay mucho que explicar porque se entiende perfectamente al ver pues estos ejemplos que acabo de colocar en pantalla. El primero de la izquierda, pues nota cómo hay unos círculos que tienen formas, que tienen texturas que se van concentrando hacia la parte del centro de la composición. Entonces, si trazáramos las líneas de los círculos, veríamos perfectamente como una especie de ondas. En la imagen del centro, pues es una composición clásica.
Sí, pero fíjate cómo aparentemente hay un punto central y a partir de eso viene la composición hacia afuera en forma de círculo. Y pues no todo parte desde el centro, porque podemos ver en el último ejemplo que está la figura de un sol, pero si te fijas está justo arriba, ¿sí? Y a partir de eso pues las ondas van formándose, incluso la letra tiene esa forma, incluso la figura de esa persona está como un poquito arqueada, ¿no? Entonces el equilibrio radial básicamente consiste en eso.